Buenas tardes, días, noches, según la hora que nos estén viendo en esta sesión del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura. En esta sesión, en esta parte, lo que vamos a tratar es de hablar de la nueva escuela mexicana y el fomento a la lectura, cuál es la relación que tienen, el vínculo y demás. Originalmente la propuesta o la idea era que iba a intervenir la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación, pero como saben, estamos en medio todavía de la atención prioritaria a Guerrero, a Acapulco en particular, y ella tuvo que salir para allá. Yo aprovecho de esta mención de Acapulco y de Guerrero de la Costa para anunciar también en la FILIG, en la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil en Chapultepec, estamos juntando libros para poder tener una cantidad suficiente y poder en 1 o 2 semanas ir a Acapulco o a Coyuca para poder llevar libros a albergues o a donde corresponda para darle, digamos, una sonrisa o algo, un apapacho diferente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes que estén por ahí en albergues. Así que la invitación está hecha para todo el público. Quien quiera donar libros, el Fondo de Cultura Económica está abierto para recibir estos materiales. Pero bueno, entrando ahora sí en esta mesa, la maestra Leticia Ramírez le pidió al doctor Roberto Isidro Pulido Ochoa que él diera esta plática. Lo cual está muy bien, por algo pensó Leti en el doctor Roberto, porque una de las especialidades del maestro es precisamente el fomento a la lectura. Incluso entre sus publicaciones está uno que es Lectura por Placer en una zona marginal, y también coordinó un libro que se llama La letra con gusto entra. O sea, de que el tema del fomento a la lectura es su tema, está más que comprobado. También en 2002 obtuvo el Premio Nacional de Lectura. Entonces está en su hábitat, doctor Roberto, estás en tu hábitat, así que sin más, adelante, demos inicio. Muchísimas gracias por la invitación y pues es un saludo de la secretaria, la maestra Leticia. La maestra Leti se tuvo que ir a Guerrero. Estamos haciendo unas brigadas, tanto de limpieza como de ir abriendo las escuelas y llevar algo como libros de literatura infantil y juvenil. Estamos haciendo unas cajas viajeras con libros viajeros y estamos preparando todo ese material, también material deportivo, es decir, que la escuela se convierta en un centro de la comunidad en la medida que se van abriendo, se van limpiando estas escuelas, ¿no? Y bueno, para mí es una gran oportunidad porque he trabajado más de 40 años este tema, sobre todo en Oaxaca, y en otros estados y en América Latina. Y en ello hemos desarrollado propuestas más sobre prácticas sociales del lenguaje, rompiendo con toda esta idea memorística y de poco gusto para nuestros alumnos. Así es que pues trataré de, de dar paso a ello. Como ustedes pueden ver, pues no estoy en mi oficina. Busqué un lugar porque voy también de viaje y hice una parada para poder compartir esta visión de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por este gran honor de estar con todas ustedes. Si quieren poner la primera, voy a ir comentando, trataré de no hacer una lectura puntual para poder después conversar sobre este proceso de la nueva escuela mexicana, que ha sido un gran reto desde que llegamos hace un poquito más de un año, junto con la maestra Leti, la secretaria, y en la nueva escuela mexicana
es un trabajo que recupera años de lucha, cuando no nos permitían entrar a las escuelas, cuando el sindicato era un bastión para control de los maestros y cuando generábamos propuestas alternativas éramos reprimidos. De hecho, muchos maestros fueron eliminados, cientos de maestros. Es que la memoria histórica es fundamental dentro de la lectura. Julio Aróstegui hace un análisis muy interesante sobre el papel de la memoria después de las guerras. Y esta fue una guerra de baja intensidad. En fin, si podrían ayudarme con la primera transparencia. Bien, en lo que la colocan. A los compañeros de producción, perdón, doctor, si Sí. no la vemos aquí, nada más si nos avisan si ya está la primera, porque a lo mejor pasa en el en vivo, pero no la podemos ver nosotros. Entonces, nada más si nos pueden avisar si ya está la presentación. Probando, equipo. Ya no se escucha. Ya está la presentación y ya nada más usted indica cuando cambie de página. Yo no la veo. No, pero ya está. Ya está. Uy. Sí. Bueno, puedo subir yo una y voy siguiendo, aunque ya sí me pueden ver, ¿no? Vamos a las tecnologías siempre es complicada, pero se puede resolver siempre. Sí, porque hay otras modalidades que uno lo comparte y está en el mismo Zoom y lo está viendo, pero en este caso, como es un en vivo, funciona diferente. Exacto, bueno, estaré yo en la primera, no sé si me sigan viendo, pero yo voy siguiendo las láminas, pues bueno, el tema que habíamos propuesto para la nueva escuela mexicana es la lectura por placer, en la nueva escuela mexicana. Entonces, déjenme ver, uy, caray. Bueno, hay una serie de datos, estoy en la tercera lámina de la distribución del sistema educativo nacional y todo, pues la numeralia, cuántas escuelas, en fin, que eso pues no me detendré. Estoy en la tercera de la mía, y bueno, en el balance del sistema educativo al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la educación se caracterizaba por aplicar criterios selectivos y oportunidades de negocio. Las políticas y acciones neoliberales aplicadas a la educación habían desembocado en una falta de profesionalismo médicos y especialistas. Se había agravado la situación social y se había emprendido una constante ofensiva contra los derechos laborales y la dignidad del magisterio. Ustedes recordarán de panzazo que Loret de Mola pues se lanzaron contra los maestros, ¿no? Contra nosotros. En la cuarta transparencia, las prioridades es la revalorización y dignificación del magisterio, la nueva escuela mexicana, la escuela es nuestra, las universidades Benito Juárez, las becas para el bienestar, también Benito Juárez. Dentro de esta nueva escuela mexicana están los campos y los ejes, pero la comunidad va al centro junto con los intereses de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Entonces eso fue muy importante en esta reforma. En la siguiente lámina se puede ver cómo la nueva escuela mexicana recorrió, conjunto con la secretaria, muchísimas escuelas y consultó a cientos de maestros, miles de maestros para la constitución de esta escuela.
En la siguiente, en la 6, la educación con un enfoque humanista es muy importante en contraposición a una educación bancaria, como diría Freire. Entonces se hizo todo un trabajo del plan de estudios, todo el debate de los libros de texto gratuito, ¿no? Que se tomó como bandera contra la nueva escuela mexicana, y como esta es una reforma de fondo, ¿no? Hay un cambio de paradigma en donde la autonomía profesional del magisterio es el centro, el maestro es el centro, es el que toma decisiones de manera colaborativa, ¿no? Haciendo codiseños de programas de manera colectiva y proponiendo la transformación que nunca se había tomado en cuenta al magisterio. En la siguiente lámina, garantizar el derecho a la educación de todas y todos, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Solo con el arraigo de los valores de la solidaridad, el respeto y las convicciones humanistas, consolidaremos el proceso de cambio hacia una sociedad más igualitaria e incluyente. En la siguiente lámina, en la 8, fomenta el ejercicio libre y gozoso por la lectura desde edades tempranas para fortalecer el conocimiento y un sentido crítico en la población. La lectura es un acto individual, pero también es social. La tradición oral es un aliado de la lectura. Hay que diversificar e incrementar a los promotores de la lectura. Debemos incorporar los recursos digitales y las herramientas que tengan a la mano. La escuela, las bibliotecas públicas y todos los espacios en donde se pueda leer deben contar con los recursos necesarios para fomentar la lectura. Las familias y comunidad son actores fundamentales en el aprendizaje y en el fomento a la lectura. En la lámina número 9, recuperamos a Daniel Casani, señala que a la par de los métodos de lectoescritura y sus habilidades comunicativas que prevalecen en las prácticas escolares, se debe reconocer y enriquecer las herramientas innatas del lector con la imaginación, la creatividad y la memoria. En el marco curricular y el Plan de Estudios 2022 de Educación Básica destacan los siguientes aspectos. Al ser México un país plurilingüe y pluricultural, contamos con un espectro inimaginable de prácticas sociales de lectura y escritura, entre ellas la oralidad. Para hacer efectivo el derecho a la educación debemos reducir la brecha de la pobreza y por ende el acceso a la lectura. Tenemos una deuda histórica con esas comunidades. La escuela debe ser una comunidad de lectores que se acerquen a los textos para comprender su mundo cotidiano y otros modos de vida, para descubrir otras formas de utilizar el lenguaje y el pensar. En la lámina 11, la lectura y la escritura son herramientas fundamentales en el desarrollo de los estudiantes, por lo que hemos emprendido diversas actividades para su promoción. Colección de bibliotecas de la SEP 2022, se han distribuido 173 títulos con un tiraje de más de 2 millones de ejemplares. Con títulos en lenguas originarias de México, se distribuyen en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Escuelas. El Fondo de Cultura Económica ejecuta programas como cursos, seminarios y diplomados para la formación de promotores de la lectura. Realiza una distribución gratuita, libros y recorre el país en el Librobús, con un acervo de 4,000 ejemplares para llevar la lectura a los lugares más alejados del país. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Hace un poquito estuve trabajando en Chalco, llevamos unos 5 años y el Librobús nos visitó, pero a partir de la red de maestros, promotores de la lectura de Chalco, se pudieron hacer unas actividades importantes. También en la red de Iztapalapa, de promotores de la lectura, también el Librobús ha visitado. Ha sido una fiesta enorme. Los fandangos por la lectura, eventos culturales que buscan resaltar la producción literaria de algunas regiones en México y países hermanos, y con los que se hacen lecturas en voz alta, talleres y música. En la lámina número 12 se plantea otro programa, Leer me cae bien. Programas de televisión abierta, Leer una hora inesperada,
la biblioteca digital, tripulantes de la lectura. Este, en la siguiente lámina, durante la primera infancia, pues se plantea la importancia de leerles a los más pequeños. Están ahí las bebetecas, toda esta experiencia que también ha desarrollado las compañeras de Colombia y algunas personajes que conocemos muy bien, como Eva Hanovich, una gran amiga que ha incursionado en toda esta importancia de la primera infancia. Durante la niñez y la primaria, lámina 14, podemos estar convencidos de este proceso para que la lectura, eh, como parte del desarrollo de la imaginación y de un pensamiento crítico y que trascienda las fronteras de la escuela, son importantes. En la lámina 15, en la adolescencia y en la juventud, la lectura nos provee de información, datos y conocimientos que nos da una mayor capacidad de observación y análisis y permite avanzar en lecturas más profundas, nos da habilidades para escribir nuestras propias ideas y comunicarnos con los demás, inclusive nos dota de las herramientas necesarias para construir nuevos conocimientos. La lectura es el paso más efectivo para trascender en la escritura, para realizar documentos coherentes, articulados y lógicos. Como decíamos, en la lámina 16, los nuevos libros de texto se organizan a partir del trabajo por proyectos, lo que permite contextualizar los contenidos y organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de la realidad, desarrollando múltiples actividades que integran diversos conocimientos, trabajo, uso de diversos materiales en el aula, juegos. En ese contexto son una excelente herramienta para fomento de la lectura a partir del trabajo en el aula, en la casa y en los diferentes espacios comunitarios. Les debo decir que estamos impulsando encuentros de niños y jóvenes que presenten en la comunidad qué proyecto les ha permitido disfrutar. Con estos libros los alumnos pueden leer, pero mejor, pero también las familias, también los abuelos. O sea, son libros que no tienen, se llevan por secuencia, sino que son libros que se construyen a partir del proyecto. Los que me conocen saben que hace más de veintitantos años he trabajado proyectos y son muy potentes. Las personas que dicen, los críticos que piensan que no hay matemáticas, la lectura son unas cuantas páginas, etcétera, como un discurso político en contra de los libros, está hablando su gran ignorancia, ¿no? La gran ignorancia que hay sobre la importancia de la construcción de proyectos en un conocimiento mucho más global. Y estos libros van a dar mucha oportunidad, están dando mucha oportunidad para que los alumnos revisen los libros y los puedan leer. La promoción de la lectura ha sido vasta en los últimos años. Colecciones de libros de distribución gratuita, fortalecimiento de las bibliotecas públicas, bibliotecas digitales, bibliotecas móviles, nuevos libros de texto gratuitos, programas de televisión, seminarios, cursos, diplomados, etcétera, etcétera. Este esfuerzo se concreta cuando vemos a las niñas y a los niños, adolescentes y jóvenes asistir y participar activamente en las actividades. Cuando por gusto y por placer toman un libro, lo revisan y lo leen y lo comparten. Hace algunos años trabajábamos en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, en la montaña, trajimos a los niños, los llevamos a la feria del libro. Y alguna vez había de esos libros de a $1, de $2, y fue muy interesante, ¿no? Como una anécdota que una niña compró el libro en $1 y lo dije, pues, ¿por qué lo compraste? Pues me dijo, porque creo que es un libro que habla del narcotráfico, ¿no? Y bueno, yo me reí mucho porque la portada era una fotografía de Carlos Marx, ¿no? Pues, como tenía mucha barba, como ustedes conocemos al gran Carlos Marx, bueno, pues los niños siempre tienen una gran imaginación sobre ello. Eh, la- en la lámina 18 decimos que los actores fundamentales en este esfuerzo son la madre, el padre, la familia y el docente. Sin embargo, esta administración apostó también por el trabajo en comunidad, por lo que buscamos involucrar a ciudadanos preocupados por su barrio, por su localidad y por su país, que estén dispuestos a dar
por los demás. Este seminario busca despertar en cada una y cada uno de ustedes la inquietud y el entusiasmo por dar ese gran paso y realizar acciones para el fomento a la lectura, para sembrar en ellos el goce por leer y aprender. Como dijo el poeta nicaragüense Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Algunos de los comentarios. Graciela Gutiérrez Sandoval, hola Roberto Pulido, saludos desde la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Como siempre, un placer saludarte. Tlacuaches Literarios, buenas tardes desde la Biblioteca de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Mérida, Yucatán. Nancy, saludos desde Guatemala. Tiara, que al parecer no es mexicana, entonces para que valga la pena explicar un poco, porque este seminario también se ve en América Latina y en otros lugares, ella pregunta, cuando dicen libros de texto gratuitos, ¿se refieren a que el fondo proporciona los libros, los textos, o a que hacen referencia? Porque obvio no en todos los países, o en muy pocos, o quizá poquitititos, existen los libros de texto gratuitos, como el caso mexicano. Termino y ya ahorita al final ya puedes retomar. Sandra Ivonne Sanabria, buenas tardes, doctor Roberto. ¿Se tiene pensado hacer encuentros entre quienes tenemos la función de promoción de la lectura en escuelas de la SEP para compartir nuestras prácticas? Eso es todo, hasta ahorita. Sí, los libros de texto gratuito es una conquista desde desde los años 60. De hecho, a mí me tocó la segunda generación de libros. Yo tenía, pues, en 1962, yo tenía alrededor de 10, 8, 9 años y yo estudié en un internado en donde en ese internado, pues, era interesante el trabajo que se hacía por parte de pues, es un trabajo de la posrevolución, que era para los hijos del ejército. Y entonces yo estudié 6 años en el internado y ahí llegaron los libros de texto. Recuerdo el aroma, cómo aprendimos la poesía, el cuento, en fin, nos llenó de una gran emoción poder recibir los libros. No los cargábamos porque estaban ahí en el internado, ¿no? Y entonces para mí es muy importante este logro de la Revolución Mexicana, que son millones de ejemplares en donde los niños y los maestros reciben material para ello. En la segunda, bueno, y se usa a veces como en contrapartida, leía una nota el día de hoy que dice que solamente Cuba y México, en fin, como denigrando ese aporte. O sea, quisieran que los libros se los vendieran caro, en fin. Sí, entonces, bueno, es un logro de la Revolución Mexicana y debería de extenderse este logro y estos materiales que pagan con sus impuestos, pagamos todos, para que todos tengamos esos libros. De hecho, muchas casas, yo creo que los únicos libros que tienen son los libros de texto, ¿no? A veces no se le da el valor, porque yo vi alguna vez que ya la gente se deshacía, pero no le han dado valor. Ahora se intenta hacer como una colección para que los niños y los padres de familia puedan consultar esos materiales. Como ustedes sabrán, mi unidad de promoción y de equidad de excelencia educativa, donde yo estoy apoyando a la secretaria, mi área le toca la formación de docentes y la evaluación. Entonces, yo estoy intentando construir varias redes, como lo he hecho con América Latina y España, redes de docentes promotores de la lectura. Bueno, desde la SEP no es tan fácil, pero estamos intentando construir estas redes, ¿no? Y conectarnos con el Fondo de Cultura y con otras instituciones, pero que los maestros desde los consejos técnicos y de otros espacios, la idea de la nueva escuela mexicana es que la imaginación, que el poder llegue, ¿no? Llegue desde la imaginación nuevas cosas. Está por hacerse. El consejo técnico y los maestros y la escuela
son autónomos ahora, de verdad son autónomos. Y los directores y supervisores tienen que acompañar ese proceso. Así es que no es como antes que el director y supervisor les dice y les dicta qué es lo que tienen que hacer. No, no, no. Hoy la nueva escuela mexicana, el colectivo escolar, es el que tiene y debe ejercer el poder para proponer y construir cosas novedosas, cosas que no se han hecho. Hoy tenemos esa oportunidad. Y entonces, desde ahí queremos construir procesos novedosos también de lectura. Por ejemplo, les decía que en Nayarit y pronto en Veracruz va a haber encuentros de niños en proyecto. O sea, los niños van a subirse a un foro, ellos van a explicar cómo fue el proyecto, qué desarrollaron, qué aprendieron, cómo lo hicieron para aprender, cómo vieron ahí, qué vieron de matemáticas, de ciencias, de español, ¿no? Y entonces, como de manera global, los niños van a ser protagonistas en estos encuentros. Ya lo hicieron en Nayarit, me acaban de enviar hace unos días, yo visitaré Nayarit, en donde los niños y los padres ahora están pues muy contentos porque los niños están leyendo, ¿no? Y los niños están expresando, están desde su eh, pensamiento ordenado, están expresando estos aportes. Y queremos pues que todos los maestros pues se atrevan a proponer cosas. En la Secretaría estamos abiertos a una construcción colaborativa. Una, ahora sí que un tip, una recomendación para quienes no viven en México es los libros, digamos, los libros de texto gratuito, el contenido lo elabora la Secretaría de Educación Pública y los publica, los imprime una editorial enorme, una imprenta enorme que tiene el gobierno de México, que es la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, la CONALITEG. Así que ustedes pueden entrar a la página de CONALITEG y ahí están todos los libros en PDF, o sea, pueden consultar, no los van a recibir en físico, pero pueden consultar todos los libros para darse una idea de la dimensión de lo que significa este programa de los libros de texto gratuito para México y que como dice Roberto, es en muchísimas casas, no solo en muchísimas casas, en zonas enormes de este país, los libros que existían eran los libros de texto que habían llegado que a través de las escuelas habían recibido alumnos y alumnas y los fueron guardando, en muchas familias fueron guardando esos libros de texto y son la biblioteca que pueden tener en muchas de las casas. Mencionaste algo, Roberto, que para el equipo de fomento a la lectura del Fondo de Cultura y en general para el Fondo de Cultura Económica es muy importante y es el hecho de que la lectura, perdón, es individual, pero también es social. Nosotros estamos ya, digamos, ya tenemos casi 5 años impulsando un programa de fomento a la lectura para apoyar y formar comunidades lectoras que son salas de lectura o clubes de lectura, que son personas que se reúnen ¿para qué? Para leer, para compartir un libro, para platicar, se toman un chocolatito y además leen, o sea, es una tertulia, pero también es una, porque ahora ya hay niños y niñas que de entre 5 y de veras 5 y 13 años que son cabezas de clubes de lectura. Entonces salen al parque que tienen cerca o a donde sea, donde puedan, ponen un trapo en el piso, sacan su canasta con libros y ahí se ponen a leer. Entonces son comunidades lectoras, comunidades formadas de 3 personas en adelante y a veces son 300 personas. La SEP para nosotros es un enlace fundamental porque un día nos abrieron, o sea, el día que íbamos a tocar abrieron la puerta, entonces fue un encuentro simultáneo con la Dirección General de Educación Normal, Mario Chávez. Entonces, Mario Chávez no es que nos abriera una compuerta, nos abrió una entrada a un universo que son las escuelas normales del país. Y lo mismo, el día que nos abren la puerta a los de GETIS, a los CETIS, a los bachilleres, a la educación básica, ¿cómo se llama esto? La Autoridad Educativa Federal para la Ciudad de México. El día que nos abren la puerta se potencia muchísimo el programa de fomento a la lectura. Entonces, para nosotros, el vínculo con la SEP, más allá de que el Fondo de Cultura Económica esté adscrito, digamos, al área de la SEP, más allá de eso, el trabajo que podemos hacer
con todas las áreas de la SEP, para nosotros es fundamental. Entonces, esta idea, Roberto, de la lectura es individual, pero también es colectiva, ¿no? Sí, fíjense que mi historia, dentro de mis líneas de investigación, ahí hay por ahí algunos libros, como Overoles Azules, que está del Correo del Maestro, donde documento cómo yo nací en Tlaxcala y conocía muy bien, leía el mundo, como dice Freire, ¿no? Sabía cuando que distinguir entre un árbol de peras, manzanas, de jocote, en fin, cuándo piscar, cómo montar un burro, etcétera, etcétera. Cuando yo llego a la Ciudad de México, encuentro unos amigos, lectores, super lectores, y el primer libro que me prestan, porque yo casi no hablaba, y me decían, ¿por qué no hablas? Pues porque no tenía yo tema, pues, para hablar, y entonces me regalaron El Principito. Y yo lloraba, lloraba, pero no por el libro ni por la historia, sino porque no tenía yo una cultura de la lectura. Pero ya lo leí, bueno, más o menos, me interesó, pero el segundo libro que me dieron fue las obras completas de Shakespeare, un formato distinto, etcétera, y lo leí todo, tenía yo 12 años, y de ahí a leer a Víctor Hugo, a Hermann Hesse, y entonces yo entendí años después, cuando hice estudios de posgrado, etcétera, cómo las prácticas sociales del lenguaje son la clave. O sea, si no hay, un ambiente, lo que están haciendo, ¿no? De clubes de lectura, espacios no escolarizados, ¿no? Donde los amigos se reúnen, ¿no? Alguna vez, cuando el Reforma no era tan Reforma, y publiqué un artículo, hice una reseña de un libro sobre estas prácticas, ¿no? Y mucha gente se interesó porque efectivamente, y nosotros lo hicimos como Universidad Pedagógica cuando yo estaba con el equipo que trabajé durante 30 años, hicimos ferias de lectura porque encontrábamos que los maestros dictaban planas y memorísticas, y los padres de familia reforzaban, le decían a los maestros, enséñeles planas, dictados, maestro, así como yo aprendí. Y nosotros les decíamos, ¿y cuándo se generaron lectores? ¿No? Porque pueden aprender a leer, escribir, pero no se lee de manera significativa, ¿no? Y hoy con las nuevas tecnologías, cuando se puede leer de manera, ¿no? Comprar un boleto para ir al cine, para comprar una pizza, o sea, las redes y otras formas de leer. Hay otras formas de leer el mundo, por lo tanto, tenemos que pensar que la escuela no puede ser las cuatro paredes, sino la escuela está ahí, en esa comunidad que es viva, que está transformando. Y las prácticas sociales son fundamentales, ¿no? Para ello. Tengo un libro que se llama Rostros de la Lectura, Historias de Maestros. Es un trabajo de investigación de 10 años. Y en esa se descubrió tanto los maestros y los investigadores, que todos los maestros que entraban a este programa habían adquirido el gusto por leer y escribir fuera de la escuela. Eso para nosotros fue terrible porque nosotros hemos trabajado fuerte porque la escuela sea también un centro de ello, pero las prácticas sociales del lenguaje, sí, son fundamentales para este sentido. Así es que creo que el Fondo Cultura va en excelente dirección. Insisto, es un trabajo conjunto, porque como les decimos, nosotros en el equipo del Fondo de Fomento, pero todo el fondo, podríamos trabajar 48 horas diarias, recorrer todo el país, pero no, o sea, nuestro impacto sería mínimo si no hubiera voces, si no hubiera puertas que se abren, si no hubiera sumatorias, porque entonces eso hace que el trabajo avance muchísimo. Cuando llegas a un estado y te abren la puerta, pero así como que nada más y no alcanzas ni a abrir la boca porque ya te cerraron la puerta de la nariz, pues no avanzas. Pero cuando llegas a un lugar y te abren las puertas, te crean las condiciones, te facilitan las condiciones para poder hablar de los libros, entonces el avance es mucho mayor y más rápido. Es importante, retomo también de lo que has estado comentando, de haber pasado
del maestro y digamos, del maestro, maestra, como los apestados de las escuelas, como decir, son esto, no saben, no sirven, no trabajan, toda esa perorata que nos dijeron durante muchos años, a darles, a respetar el trabajo que realizan en las aulas, y no solo respetarlo, sino cambiar su peso al interior de una escuela, cuando la lógica era que tenían que tener un peso muy importante en la escuela, y ahora se regresa. Y nada más una pequeña, un comentario, estuvimos en Sonora platicando con una compañera de ahí, de la Secretaría de Educación de Sonora. Ella dice que fue a una escuela en una zona muy aislada de la Sierra de Sonora, y entró a la escuela, una escuela así, que con trabajos tenía una o dos aulas construidas, que todo no tenía baños, o sea, todo así muy precario, excesivamente precario. Y ella, entre sus obsesiones de esta compañera, Alicia Hernández se llama, era el fomento a la lectura. Y decía, pero ¿cómo le voy a decir a esta mujer que fomentemos la lectura si aquí no tienen, o sea, no tienen prácticamente ni aulas, o apenas un aula, dos? Y entonces que le comentó a la maestra que la estaba atendiendo, es que a nosotros nos interesa mucho fomentar la lectura. Le dijo, si quiere, yo le enseño nuestra biblioteca, porque tenemos una biblioteca. Y entonces que Alicia se quedó así como que se va de espaldas, voltea así a todos lados y dice, la biblioteca, o sea, o está en otra dimensión, o aquí no se ve ninguna biblioteca. Y entonces salen ahí al patio, al patio de tierra, digamos, salen, y entonces la maestra agarra y traza en el piso así un círculo, con un gis, un círculo. Y entonces adentro del círculo pone una canasta o dos con libros. Y entonces, y jala a la escuinclada al círculo y dice, esta es nuestra biblioteca. Y entonces se sientan en este círculo y lo transforman en el espacio de lectura. A lo que voy es que si les dejamos la oportunidad a las maestras y maestros de desplegar toda esa creatividad y capacidad y compromiso con los niños y con las niñas, avanzamos mucho más rápido. Para mí esto fue, o sea, imagínense qué emocionante que alguien te diga, no, sí, sí tenemos biblioteca. O sea, es fantástico, ¿no? Es como encontrarte un Macarenco, un Freire, un lo que sea, ahí en la Sierra de Sonora. Así que no nos estén endilgando que para deprimirnos que México es un país que no lee, porque en un país que no lee así, ya nada más por clasificación, no habría una maestra como esa maestra en Sonora que promueve la lectura sin presupuesto. Claro, claro. No, todos estamos leyendo permanentemente. Fíjense que llegamos a una comunidad en Totolapa, Oaxaca, donde los niños ya tenían 12 años y estaban en primer año. Los reprobaban una y otra vez, los reprobaban. Entramos con un programa para que aprendieran a leer y escribir a través de la literatura. Y entonces pasaron 2 años, y de ese proyecto, y les dijimos a los maestros que si querían quedarse, y muchos se quedaron. Nosotros trabajamos 8 años en esa escuela, de primero a sexto, y después que acompañamos a las niñas y a los niños, y llegamos a una casa, y un día nos dijo la mamá, iban llegando las niñas, y les dijo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no? Ya no están en la escuela, ya no están en la primaria, los regañó. Y entonces, es que fui a ver a mi amiga, etcétera, etcétera. Resulta que estas niñas se reunían en la clandestinidad para leer poesía, ¿no? Estaban en primero, segundo de secundaria y seguían manteniendo eso. Y lo otro, les preguntamos a los niños de primer año, ¿ustedes dónde leen en su casa? Y una niña nos dijo, yo leo en mi árbol, yo leo con mis chivos, yo leo. Y dijimos, nosotros incrédulos, ¿a poco es cierto? Sí, llegamos a su casa y vimos, tengo por ahí algunos materiales, unos videos, ¿no? De cómo la niña para subir al árbol, el perro no la dejaba subir. En fin, era todo un juego, llegaba y cantaba los libros, o sea, los cantaba, ¿no? Y luego fuimos con otro niño y pues estaba en su hamaca leyendo junto al chivo, otro con los gatos, en fin, espacios nuevos de lectura. Y los crearon los niños, no fue algo creado
por los proyectos o por la universidad, es eso que dices, ¿no? Desplegar la imaginación. Hoy en este gobierno está toda la confianza hacia las maestras y maestros, los niños, la comunidad, para que pueda crear nuevos mundos, nuevos caminos, de verdad. Sabemos, yo he estado, les digo, muchísimos años en las comunidades y pareciera ser que que tienen muy poco, pareciera ser. Hicimos un proyecto donde las maestras, junto con los niños, dijeron, vamos a hacer una carrera de bicicletas. Y los niños midieron, hicieron agua de limón, ahí vimos un texto, la receta, vimos matemáticas, y un niño, para ir midiendo, tomó una piedra plana y con un gis puso 10 metros, ¿no? Recuerdo que un maestro vio ese material y dijo, es que estás haciendo, pues, ¿cómo le llaman eso? Oda a la pobreza, ¿no? Le digo, no, a la creatividad. Vea La cómo los creatividad. niños, porque claro, el terreno era pura tierra, ¿no? Y llegamos a otra comunidad y era un río sin agua y decían los maestros, bueno, que aquí, ¿qué hacemos de libros? Pues vamos a hacer libros de piedra, ¿no? Y entonces hicimos libros de piedra con una exposición como alebrijes, en fin. Yo creo que los maestros lo saben, los que nos escuchan, los maestros siempre hemos hecho cosas novedosas, aunque hace poco nos querían destruir, privatizar la educación, no lo lograron porque el magisterio también somos muy tenaces y ahora creo que pues apenas empieza este florecimiento. La maestra Eva, ay, sí tengo sonido, sí. La maestra Eva Eulalia Calderón García, ¿cuándo volverán a llegar nuevos acervos a las bibliotecas del aula y escolares? Tiene ya varios ciclos escolares que no llegan libros, no dice de dónde. Erika Elvira Méndez Ortega, soy maestra de español en secundarias generales. ¿Por qué la nueva escuela mexicana no contempló la lectura como asignatura? Los alumnos deben de leer por placer, pero para eso no bastan los libros de texto. Sí, pues es que hay un cambio de paradigma, o sea, eh, no se puede seguir un camino que no ha funcionado. A ver, yo tengo escrito por ahí muchos artículos donde yo llego a la escuela y veo a la maestra de primaria o de secundaria, en donde les dice a los niños, saquen su libro, hagan una copia, subrayen lo que no entienden, vayan al diccionario y aclárense, ¿no? Eso yo lo he vivido mucho tiempo, pero lo terrible es que lo viví con mi nieto. Le pregunté a mi nieto cómo le iba en la escuela y me dijo que sacaba puro 10. Y eso fue lo que me platicó, que lo que hace la maestra, saca en el libro, lee, lo copia, lo subraya las palabras que no entiende, va al diccionario, se forma y le pone la maestra 10. Eso lo hemos hecho. Yo he visto a niñas que tienen un callito, dice, mire mi callo. O sea, es una protuberancia por hacer copias, cientos de copias. He visto Planas. cuadernos. Entonces, no, maestra, o sea, tiene que construir proyectos donde los alumnos se puedan hacer un trabajo colaborativo con los de física, con los de química, con los de educación física. O sea, aunque hay campos y hay ejes, pues eso no basta para poder hacer propuestas. Y sí estamos buscando la manera porque ahorita los libros de texto nos han pues saturado. Ahorita todos los que se perdieron en Guerrero, hay que reimprimir, aunque se producen por miles diario, tenemos que reponerlos, en muchos lugares donde ha habido problemas. Y eso, hay una amiga de Puerto Rico que me pedía los libros y yo le decía de verdad que no tenemos libros porque todos van para los maestros. Ella es muy conocida, Ruth Sáez, y en todo este ambiente de lectura también. Y pues les decía yo, pues ahí en la página de la SEP y en la Conalite, ustedes pueden bajarlos, ¿no? Pero sí estamos intentando hacer un esfuerzo, porque Rincones de Lectura, pues fue un programa muy interesante, pero estamos pensando de otras maneras
para que los libros sí puedan usarse. Ahí hay muchas experiencias de los acervos en cómo los libros no se prestaban, en cómo los libros se tenían guardados en los estantes, de cómo, yo por ahí, yo en ese libro de La letra con gusto entra, ya la SED de los años 90 me había aprobado 300,000 ejemplares, imagínense, iba yo a ser un poco rico, ¿no? Pero ahí saqué un artículo en El Milenio donde hacía críticas a ese reglamento y la SEP me lo quitó, ¿no? Y era inclusive una exalumna que estaba ahí en la SEP. Y entonces, pues, hay mucha experiencia sobre estos libros de Rincón con Marta Acevedo, mi Ah, cariño para ella. De verdad que ha habido muchos esfuerzos, pero hoy tenemos que construir otros caminos y los maestros, pues hay que atreverse a equivocarse, ¿no? Como muchos, yo luego a veces pongo un ejemplo de un libro del Fondo de Cultura, precisamente, que veía con mis estudiantes de pedagogía sobre las amibas, un investigador ruso que investiga sobre las amibas y también un norteamericano, pues prevaleció la hipótesis y los estudios del doctor de Harvard de Estados Unidos. Y ese señor estuvo equivocado 10 años en su diagnóstico, ¿no? Entonces yo les leo y claro, yo lo veía para trabajo de investigación, pero ese es un buen ejemplo de cómo hay que atreverse, ¿no? Avanzar en propuestas novedosas. hay una siguiente pregunta y me voy a atrever a hacer un comentario. Dice, Tinta Dorada, para poder ser parte de la promoción de la lectura en las instituciones educativas, debemos ser normalistas y voy a comentar algo. Fuimos a una escuela en Iztapalapa y con el Fondo de Cultura vamos, con librobús o sin librobús, pero hacemos labor de fomento a la lectura, los libros, animamos esto, lo otro. Y resulta que quien levantó la mano para formar un club de lectura no fue nadie ni maestra ni maestro de español, ni de la biblioteca, ni nadie así, fue la señora de limpieza. La señora sigue siendo la de la limpieza, anda con sus guantes, y ella dice, ya los niños ya me dicen maestra, y yo digo, no, yo no soy maestra, yo soy la que limpia. Y ella dice, mi sueño es llevar mis tambos de basura, en el carrito con los tambos de basura llenos de libros y poder regalar libros. En esa escuela llegan o antes de entrar a clase, llegan tempranito para estar con ella leyendo, o a la hora de recreo la buscan, o a la salida se esperan un rato en la escuela para poder estar con ella leyendo y platicando de libros. Así que el fomento a la lectura, aún en aulas, aún en escuelas, no es solo para el magisterio en un sentido estricto de alguien que terminó la escuela normal. Y es de nuevo lo que dice Roberto de la importancia de la imaginación y de la inclusión, de voltear a ver a las personas. Todas las personas pueden ser promotoras de la lectura, no a fuerza, pero resulta que de repente te sorprende gratamente quienes levantan la mano para decir, yo voy a formar un club de lectura, ¿no? Excelente. Yo recuerdo, yo dirigí 10 años una revista entre maestros y en el número 1, que está digital, que se la recomiendo, ahí hay un artículo donde había un conserje que se convirtió en bibliotecario por autonombramiento, ¿no? Entonces era el conserje que no tenía días después de limpiar los salones y los niños de primer año, aburridos de la clase, se salían. Y entonces, como nosotros proveíamos muchos libros del Fondo de Cultura, entonces empezaron a llegar y a leer, ¿no? Todavía no tenían una lectura convencional, pero leían las imágenes y contaban historias y don Cheo les decía, a ver, pero ¿qué dice? Y entonces desde su empiria, les decía, a ver, aquí tienes que llenar la ficha, ¿no? Pero no sé escribir, yo te ayudo. Entonces, la maestra ni cuenta se daba de que sus alumnos se salían con el conserje y ahí aprendieron a leer y a escribir. Es en el número 1 o 2 de Revista Entre Maestros. Ahí hay una gran cantidad de experiencias en diferentes comunidades de Oaxaca y de muchas partes de México que pues está el trabajo de la lectura de los maestros, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que los maestros son capaces es porque hemos visto y hemos caminado junto con ellos y hemos visto cómo hacen cosas maravillosas, ¿no? Y que uno puede planear desde
desde la cúpula del poder, pero si no planeamos y construimos desde abajo, pues va a ser un nuevo fracaso. Por eso estamos yendo, yo tengo que ir a Nayarit, estoy yendo a Yucatán, o sea, estamos moviéndonos y las secretarios ustedes pueden ver, van a todas las escuelas, palpando cuáles son los problemas y con los recursos que no son como antes. A mí la SEP a veces me invitaba y había salmón, había chefs y no sé. Hoy tenemos galletas y café, ¿no? En el mejor de los En el casos. peor de los casos, ¿no? Y estamos viendo que todavía hay, además, buenos recursos, ¿no? Que podemos utilizar y tener todos estos contactos. Hoy tuve reunión con el director del ILSE y ya estamos abriendo nuevos espacios para poder intercambiar experiencias. Para cerrar, Roberto, algo muy importante y que tiene que ver con lo que hemos estado charlando es, o sea, quitarnos los prejuicios es muy importante, porque si partimos de nuestros prejuicios o de los que nos dijeron o lo que sea, diríamos, pues vamos a hacer fomento a la lectura cerca de Ciudad Universitaria, en la colonia Roma o en la Condesa, no sé qué, porque la gente en otros lugares no lee. Y también estamos en un gobierno cuyo principio central es por el bien de todos, primero los pobres. Un gobierno que se erige como cuarta transformación. Entonces, no podemos hacer las cosas idénticas a como se hacía, porque entonces bonita transformación, una transformación que no mueve nada, pues no transforma nada. Entonces, un poco en esta idea de que es un gobierno, que es la cuarta transformación por el bien de todos, primero los pobres, pensar en la equidad, etcétera, etcétera. ¿Qué te trae a colación esto con la importancia de la nueva escuela mexicana y la lectura como un comentario ya final para cerrar esta charla? Pues uno que se está invirtiendo en los más pobres, que la escuela es nuestra, donde se confía en los padres de familia para que remodelen la escuela, para que la mejoren y etcétera, ¿no? Un gobierno en que verdaderamente estamos depositando todo el poder a los maestros y las maestras, toda la creatividad. Yo de verdad a veces les caigo mal a los supervisores porque estoy en reunión con ellos y les digo, ustedes tienen que cambiar, tienen que transformar. Es un paradigma nuevo, o sea, de verdad que es complicado, yo lo sé, ha habido experiencias en el mundo y las formas de ser de tantos años, como el elefante de Bucay, ¿no? Que no es muy bueno para algunos, ¿no? Pero que está el elefante amarrado desde niño y luego le quitan la cadena y sigue ahí, ¿no? Entonces, ¿Sigue ahí? Sí. ¿cómo hay que transformar? Pues dependemos mucho del magisterio, ¿no? Estamos trabajando en muchas actividades de formación para los maestros, cambiar el concepto de evaluación. Hoy hay más evaluación cualitativa, no hay una evaluación estandarizada donde diga el peor país del mundo, de la OCDE es México, etcétera, etcétera. Esos estigmas los vamos a transformar, ¿no? Y vamos a ver de qué manera. No vamos a ver, estamos trabajando para que haya una formación cualitativa desde los maestros, que vean cómo los niños construyen, ¿no? Una evaluación formativa, que sepan cómo lo hizo, qué le falta por aprender. Y es la confianza a los niños. Si esta reforma no toman en cuenta los maestros los saberes y las expectativas y los gustos de los niños, no va a funcionar. Si el maestro sigue teniendo el podercito de decir vamos a hacer A, B, C, sin tomar en cuenta la construcción, imagínense en un libro de literatura, un libro, pues uno de los que ha sido más famosos, La peor señora del mundo, por decir algo, ¿no? Que es muy citado, pues es una transgresión a las formas tradicionales, ¿no? Los niños, yo recuerdo que hacíamos obras de teatro con ello y decían, se parece a aquella maestra que es bien regañona, en fin. Y la imaginación de la literatura no tiene fronteras. Entonces, Claro. y tenemos la experiencia desde la SEP ahora y de que creemos en que la literatura es fundamental para transformar al país. Bueno, recuerden a grandes escritores, ¿no? Que imaginaban
llegar a la luna, al fondo del mar, ¿no? Y seguramente que ya sabrán de quién me hablo, o del investigador. O sea, hay tanta literatura que nos llena de energía y nos permite viajar a mundos que nunca hubiéramos podido alcanzar. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Un saludo desde aquí a la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación. De verdad, para nosotros es una maravilla tener una aliada en ese lugar, porque es la posibilidad de avanzar muchísimo en el fomento de la lectura en todo el país. A quienes nos están viendo y sobre todo a quienes están en la Ciudad de México, pero también en otros lugares, acérquense. Estamos a pocos días de terminar la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIC. En el caso de la Ciudad de México estamos en Chapultepec. Entren a la página FILIC, Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Si tienen libros, nuevamente lo comento, si tienen libros que podamos llevar a Guerrero, piensen que desaparecieron zonas enteras. Entonces, si no sobrevivieron otras cosas, menos, si se cayeron casas, menos sobrevivieron los libros. Entonces, por lo menos de este lado, en este equipo, estamos fomentando llevar libros para Guerrero. Pueden ser libros infantiles, juveniles, pero también enciclopedia, lo que sea, y cuadernos para iluminar, por ejemplo, porque pues es importante también ayudar a que la gente recupere su ánimo. Y también me piden los compañeros del seminario que hay una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo canal de YouTube. Entonces, para que también apóyennos a inscribirse al canal de YouTube y a promoverlo para que más personas se puedan inscribir a este canal y puedan seguir el seminario. Y de verdad, Roberto Pulido, muchísimas gracias por haber estado en esta charla el día de hoy respecto a la nueva escuela mexicana y el fomento a la lectura. Así que, sin más, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo.